Cordial saludo, mi nombre es María Paula Murcia Tovar, estudiante del programa de Psicología, y este video corresponde al área de Psicología Política. En esta ocasión, presentaré una reflexión orientada a responder la siguiente pregunta, la cual es de qué manera la participación política puede contribuir a la construcción del voto crítico o voto de opinión que permita el fortalecimiento de la democracia en Colombia. En este video me encuentro con Dayana Ramírez y con Karen Suárez, en el cual me acompañarán en este conversatorio. Muy buenas noches, muchas gracias por estar acá presente. Muy buenas noches, Paula. Continúo a Gracias. Continúa la respuesta a la pregunta, la cual, en primer lugar, es fundamental comprender que la participación política trasciende el simple acto de votar. Participar políticamente implica informarse de manera adecuada, de debatir ideas, escuchar perspectivas diversas, reconocer los problemas reales de la comunidad y ejercer así un rol activo en la toma de decisiones colectivas. Esta participación cotidiana es la base para que las personas no solo actúen como electores, sino también como ciudadanos conscientes de su responsabilidad social. También quiero compartir con ustedes que la construcción del voto crítico se nutre precisamente de este proceso de participación informada, puesto que un voto crítico supone evaluar las propuestas de los candidatos, diferenciar entre información verificada y discursos manipulados, identificar estereotipos o temores infundados que suelen utilizarse en campañas políticas y así reflexionar sobre los impactos que tienen nuestras decisiones en el bienestar de la comunidad, como cuando un ciudadano participa activamente, tienen más herramientas para tomar decisiones basadas en argumentos, en evidencias y análisis, no únicamente en emociones momentáneas o presiones externas. De este modo, el contexto colombiano, este proceso cobra especial relevancia, puesto que nuestra historia política ha estado tanto marcada por la polarización, la violencia, la desinformación y la manipulación emocional del electorado. Estos factores han limitado en muchos casos la capacidad de las personas para ejercer un voto verdaderamente libre y reflexivo. Por eso, promover la participación política es una estrategia para contrarrestar estas dinámicas y así fortalecer una cultura tanto democrática para promover el pensamiento crítico, la discusión respetuosa y la búsqueda del bien común. Por otro lado, la participación política también permite visibilizar problemáticas que afectan directamente a las comunidades. Cuando las personas se expresan, organizan y proponen, se genera un ejercicio colectivo de construcción social, donde se reconoce a las instituciones formales, sino que se sostiene en el tejido comunitario, en la educación ciudadana y en la capacidad de las personas de tomar decisiones autónomas e informadas. De esta manera, un país democrático no solo se mide por la existencia de las elecciones, sino por la calidad de la participación de sus ciudadanos. Además de que la participación activa fortalece la capacidad de exigir rendición de cuentas y transparencia a los gobernantes. Cuando la ciudadanía está informada y empoderada, puede cuestionar, vigilar y denunciar prácticas que atenten contra el bienestar colectivo, puesto que esa vigencia social es un componente tanto esencial de la democracia, porque reduce la distancia entre gobernantes y gobernados y crea una relación más equilibrada. Finalmente, para terminar mi punto de vista referente a esta pregunta, el promover espacios educativos, diálogos comunitarios y procesos de formación política contribuye de manera directa a que los ciudadanos desarrollen mayor conciencia social, sentido crítico y compromiso con el futuro del país. La participación política, entendida como una práctica cotidiana y reflexiva, transforma el voto en una herramienta poderosa para así fortalecer una democracia más justa, inclusiva y participativa en Colombia. Muchas gracias. No sé si quieren agregar algo a esta parte de este conversatorio. Cordial saludo, mi nombre es Dayana Ramírez, soy estudiante de Psicología y bueno, María Paula, quisiera complementar la reflexión desde otro ángulo propio de la psicología política, la relación entre participación, identidad colectiva y construcción de votos crítico. Si bien la participación política informada es fundamental, es necesario reconocer que el voto crítico no se forma únicamente en el plano individual, sino también dentro de los procesos de identificación que las personas establecen con sus grupos sociales, territorios y comunidades. En muchos contextos colombianos, las decisiones políticas están fuertemente mediadas por identidades colectivas, liderazgos locales, redes afectivas y dinámicas de pertenencia que pueden favorecer o limitar la reflexión autónoma. Desde esta perspectiva, la participación política contribuye al voto crítico cuando permite que los ciudadanos dialoguen con su propia identidad social o comprendan cómo las creencias colectivas influyen en sus decisiones y reconozcan las presiones grupales que suelen moldear un poco el voto. En un territorio donde existen dilentismo o dependencia institucional, como por ejemplo es más difícil que el ciudadano pueda ejercer un voto libre justamente por su identidad social, está atravesada por relaciones de poder y desigualdades. Además, también, bueno, considero importante que las participaciones no se limitan a espacios formales o institucionales. En psicología política entendemos que la ciudadanía se construye también en prácticas cotidianas de resistencia, organización, memoria y participaciones simbólicas que son fundamentales para fortalecer la democracia. A veces un conversatorio comunitario o un movimiento barrial o una acción cultural tiene más impacto en el pensamiento crítico de una comunidad que una campaña electoral o completa. Por eso la participación política aporta al voto crítico cuando abre espacios para que las personas sean y se reconozcan como actores históricos, analicen cómo el contexto sociopolítico ha influido en su forma de ver la política y cuestiones narrativas, que no se trata solo de votar informados, sino de comprender la dimensión social, emocional y simbólica de las decisiones políticas. En esa medida, una democracia fuerte en Colombia requiere participación diversa, situada y consciente donde cada ciudadano pueda construir sentido político de su historia, su territorio y sus experiencias colectivas. Muchísimas gracias, María Paula. Bueno, Gracias.
Gracias, Paula y Dayana, por sus aportes. Bueno, a mí como psicóloga me gustaría profundizar y hablar como de algunos elementos que ustedes plantean para ampliar esa reflexión integrada que me están dando pues de la psicología política y esos procesos psicosociales que intervienen pues en la construcción del mismo voto aquí en el país. Entonces, en primer lugar, coincido con María Paula en que la participación política pues no se reduce solo al acto de ir y decir voy a votar, pero pues me parece importante señalar que esa participación no solo garantiza un voto crítico de mi parte, sino que en múltiples contextos colombianos las personas participan, pero lo hacen desde lógicas de desinformación, de miedo, crianza histórica, o sea, nos han enseñado, por ejemplo, las familias que somos, no sé, hijas de militares, que tienes que ir por la derecha cuando pues no debería ser así, y en barrios populares te enseña pues que tú tienes que ir por la izquierda, y es lo que se ve pues en Colombia como esa identidad partista, pues heredada de la misma presión comunitaria. Esto quiere decir pues que esa participación tiene que venir acompañada de esos procesos de alfabetización emocional, mediática y política, o sea, falta más aprendizaje en base a la psicología política a nivel social, porque un ciudadano puede estar activo políticamente y aún así va a reproducir esos discursos pues manipuladores o polarizantes. Polarizantes, ¿qué quiere decir? Pues que yo estoy desinformando a la comunidad con videos falsas, textos, cadenas de WhatsApp, pues que no tienen nada que ver. Por otro lado, el análisis pues que presenta Dayana sobre esa identidad colectiva es clave, ¿sí? Porque el voto crítico pues no solo se construye desde la razón individual, sino como lo mencionaba, desde los vínculos y esas creencias y esa lealtad que se forman en esa vida comunitaria. Sin embargo, pues como psicóloga es necesario advertir que esas identidades pueden ser vulneradas o instrumentalizadas, es decir, votas por mí, te doy 50.000 pesos, te doy un tamal, porque así es aquí en Colombia. Entonces, los actores políticos apelan a emociones como el miedo, es decir, ustedes van a votar por esta persona tiene otras ideas, esta persona va a acabar con el país. Entonces, esto significa que fomentar ese voto crítico implica trabajar no solo a nivel cognitivo, informativo, sino también a nivel emocional y simbólico. En este sentido, pues quiero agregar que la participación y la identidad son fundamentales y deben articularse en un proceso psicológico y político que sea central. La autonomía política subjetiva, se le dice. Se construye cuando nosotros como ciudadanos podemos reconocer nuestros sesgos y gestionar pues esa narrativa normalizada en nuestro entorno, cuestionar no solo a los conocidos de nosotros, sino a nuestra propia familia, cuestionarla acerca de esas decisiones que nos dicen que debemos tomar como tal en la política. Además, ambas mencionan como la importancia del contexto colombiano, marcado pues por esa desinformación. Como profesional yo considero que es indispensable añadir que el fortalecimiento de la democracia también requiere pues esos procesos de reparación y memoria histórica. Creo que María Paula sabe más acerca del tema de reparación y memoria, porque es un país en el que hemos tenido bastantes heridas políticas no resueltas, se tiende a votar desde la emoción del trauma colectivo. Entonces en Colombia trabajar por el voto crítico también significa acompañar en esos procesos de resiliencia y en esa reparación simbólica, porque pues hemos sido un país históricamente de guerras, narcotráfico, atentados, y a nivel histórico somos conocidos por eso, por tener como tantos sesgos entre derecha e izquierda. Entonces, finalmente, esa participación política se contribuye pues a ese voto crítico que nos permite formar unos ciudadanos capaces de regular sus emociones ante esa propaganda manipuladora, que ellos mismos reconozcan la influencia de sus identidades, sus decisiones, que puedan analizar críticamente pues esa información y el contexto en el que vivimos y ejercer pues su pensamiento, ya sea en condiciones adversas, y pues tomar esa información de manera correcta, no divulgarla sin yo saber antes que es cierta y que se oriente hacia un bien común. Ese fortalecimiento de la democracia no depende solo de nosotros y de que votemos, que participemos, porque todos dicen salgan a votar, si no los pueden multar, o salgan a votar y les vamos a hacer cosas, sino como de participamos, o sea, de cómo participamos como tal, de qué conciencia doy, qué herramientas manejo, con qué capacidad tengo yo para resistir esas presiones históricas, emocionales y simbólicas. Gracias. Muchas gracias a cada una de ustedes por el tiempo. Así es muy cierto lo que dice cada una de ustedes. Realmente en Colombia se vive demasiada violencia. Los conflictos armados, los problemas que dices tú, de izquierda, derecha, siempre afectan grandemente a cada ciudadano. Muchas gracias por este conversatorio, por el tiempo dedicado. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.